Hola, espero que todos y todas se encuentren muy bien. El objetivo de este video pues es seguir con el estudio de las consecuencias de la convergencia uniforme. Esta vez vamos a probar que se lleva bien en cierto sentido con la derivada, aunque no de manera tan chida. O sea, la derivada no va a ser una función continua entre espacios de funciones, ¿no? Se necesita muchas cosas para que la derivada se pueda relacionar bien, ¿no? De hecho, este teorema, bueno, pues es lo que nos va a decir, ¿no? Entonces, si tenemos una sucesión de funciones derivables en un intervalo cerrado, con la condición de que para algún punto la sucesión de las imágenes de ese punto bajo la sucesión de funciones converge, ¿vale? Entonces, la convergencia uniforme de las derivadas en el intervalo cerrado nos va a implicar que la sucesión original converge uniformemente a alguna función continua, y no solo eso, que la derivada de esa función se puede computar a través del límite, aquí me faltó, de las derivadas de las otras fn, ¿va? Entonces aquí es la sucesión de funciones, tiene que convergir las imágenes de un punto para algún punto del intervalo abierto a, b, ¿no? Y pues si las derivadas convergen uniformemente en el intervalo cerrado a, b, entonces pues la sucesión original será fundamental, por lo tanto convergirá, y además, bueno, les digo cómo se puede computar este límite. Vamos a ocupar un teorema, entonces nomás pongo el recordatorio, es una de las millones de formas del teorema del valor medio. Si tenemos una función continua en el cerrado y diferenciable en el abierto, podemos encontrar un elemento en el abierto de tal suerte que el valor absoluto de la diferencia de los valores que toman las funciones en los extremos acota por debajo al tamaño del intervalo por el valor absoluto del valor de la derivada en algún punto interior del intervalo, ¿no? Vale, entonces después de tanto hablar, vamos a comenzar la prueba. Entonces, pues como bien dijimos, bastaría aquí por demostrar que la sucesión de las Fn es fundamental. Porque esta vez se nos dan en abstracto, ¿no? No sabemos nada de ellas más que es una sucesión de funciones derivables. Entonces, como tenemos que probar que existe una función en la que convergen uniformemente, y nosotros ya hemos visto que el espacio de funciones continuas sobre un espacio compacto es cerrado, perdón, que es completo, entonces pues vamos a utilizar esto, ¿no? Es una consecuencia de los videos que hemos desarrollado anteriormente, ¿vale? Entonces pues veamos qué es fundamental. Entonces pues como queremos ver qué es fundamental, pues tomamos un radio positivo. Ahora, de los elementos que tenemos para usar aquí a partir de ese radio, pues uno es la convergencia de las imágenes de la asociación de funciones bajo un punto, la cual converge por hipótesis, y también se puede emplear, ¿no?, la convergencia uniforme de las derivadas, ¿no? Porque pues como son convergentes, en particular son fundamentales, ¿no? Entonces, por lo tanto, bueno, podemos agarrar n, ¿no?, el máximo entre los dos para garantizar las dos situaciones. Se puede encontrar un natural de tal forma que para todo m y n mayores que este natural que existe, pues vamos a tener dos cosas. La primera es que fn en x0 menos fm en x0 va a ser menor que r
entre 2. Y la otra es que, pues como las derivadas convergen uniformemente, entonces para cualquier x, el valor de la derivada en x menos el valor absoluto de esta diferencia va a ser tan chico como queramos, y esta vez pues vamos a exagerar un poco porque nos va a servir más adelante para las cuentas, y lo sé porque ya me peleé 3 veces con el teorema, entonces pues vamos a ponerlo así. Vamos a poner que esto sea r entre 2 veces la longitud del intervalo que estamos considerando, ¿va? Ok, entonces aquí ya exprimimos estas hipótesis, ¿no? De la convergencia uniforme de las derivadas y de la convergencia en el punto x0 de la sucesión de funciones, ¿no? Y entonces ahora pues seguimos en la prueba, ¿no? De que la sucesión esta es fundamental. Entonces, para poder acotarla vamos a emplear un truco, y eso es donde vamos a ocupar el recordatorio, el teorema del valor intermedio, precisamente. Y entonces definimos para usar el recordatorio phi. Y esta función phi, ¿cómo la vamos a definir? Bueno, pues precisamente va a ser fn menos fm, ¿vale? Entonces, en particular, si x y z son puntos en el intervalo cerrado a, b, pues entonces existe un psi en el intervalo x, z, sin pérdida de generalidad, supongamos que z es más grande que x. Tal que, pues que cumplen este formulazo que habíamos puesto al principio, ¿no? Lo voy a poner para la phi. Era phi en el extremo derecho menos phi en el extremo izquierdo, estaba acotado por la longitud del intervalo por el valor de la derivada de phi en el punto psi, ¿no? Pero esto es sí, solo sí, pues como phi está definida como fn menos fm, vamos a ver, esto sería que fn de z menos fm de z menos la función en x, ¿no? Entonces esto es más, no es cierto si se queda ese menos, fn en x más fm en x. Esta es la phi de z menos la phi de x, ¿no? Y bueno, del otro lado era menor o igual, esto se queda igual, pero ahora la derivada, pues es la derivada de una función que es una suma, y ambas derivadas existen por hipótesis, entonces esto es la suma de las derivadas, ¿no? Entonces esto tendría que ser fn' en psi menos fm' en psi. Muy bien, y aquí les recuerdo que pues se había pedido que esto fuera justamente el cachito de la derecha, ¿no? El valor absoluto de la diferencia de las derivadas. Eso se había pedido que fuera, pues este valor se va a quedar, mejor voy a escribirlo abajo, y así, lo dejo porque este se queda para lo que les quiero decir ahorita. Y el otro cacho se había pedido menor que r entre 2 veces la longitud del intervalo.
Muy bien. Perfecto, esto pues nos acota la situación. Ahora, ya que tenemos estos ingredientes ahí tirados, pues los vamos a recolectar. Precisamente tomamos X en el intervalo cerrado A, B. Y pues ahora sí, vamos a ver. ¿Qué onda con esta distancia? La queremos acotar precisamente, ¿no? Entonces, pues vamos a ocupar un trucazazazo y es la desigualdad del triángulo como de costumbre y vamos a incorporar estos elementos que ya hemos acotado, ¿no? Por un lado y también el del X0, ¿dónde está? Aquí. Vamos a incorporar esos dos elementos ahora, ¿no? Entonces, esto es menor o igual y pues esto es Fn en X. Lo voy a poner abajo porque son expresiones ya muy grandes. Quiero que quede por lo menos legible. Entonces esto tendría que ser Fn de X menos Fm de X más y aquí es donde aplicamos la desigualdad triangular, ¿no? Ese número que pusimos, pues ahora deberá de ser pagado. ¿Ok? Y entonces ahora sí, esta parte de la izquierda está acotada, ¿no? Precisamente es esa raya que está ahí. Y está acotada por el valor de los extremos, en este caso es el valor de X menos X0, ¿no? Por R entre 2 veces B menos A. Más, este de aquí pues lo pedimos menor estricto que R medios, ¿no? Y pues esto es precisamente menor que R. Por lo tanto, fíjense que está largo, ¿no? Este teorema. Voy a cambiar de color. Por lo tanto, Fn es fundamental. Por lo tanto, como las continuas en AB están contenidas en las acotadas en AB, ¿verdad? Y R es completo, entonces C, E, B es completo. No me acuerdo si esto lo pusimos como corolario, ¿no? Pero bueno, ya habíamos visto que es cerrado de este espacio métrico. Aquí, como el contradominio es R, entonces este es compacto por lo que ya hemos probado, no con la métrica del supremo que está bien definida porque el supremo es compacto, porque el dominio es compacto, y entonces al ser un conjunto cerrado, hereda la completud, ¿no? Entonces, como nos tomamos una sucesión fundamental y sabemos ahora que este espacio métrico es completo, pues por lo tanto existe la función aquí tal que esta sucesión de las Fn's converge uniformemente F. Bueno, entonces como esta demostración está larga, la voy a cortar.